Vamos a incorporar al programa a la profesora Nelly Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados de Venezuela. En una época, hace no sé cuántos años, en Venezuela estudiar en la escuela privada no era lo común. La gente quería que sus hijos estudiaran en la pública porque era la de calidad. Luego esto se invirtió y la gente fue hacia la privada a buscar calidad de la educación. Pero hoy entiendo, y la profesora nos va a comentar esto, la educación privada enfrenta problemas. Me dice Yasmín que se fue la electricidad donde ella se encuentra. Yo la veo en pantalla. Ahí está. Ya la estoy viendo. ¿Cómo está usted, profesora? ¿Me escucha? Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo está? Un placer oírle. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, profesor. Explíquenos, por favor, la situación de las instituciones de educación privada en Venezuela. Bueno, las instituciones de educación privada en Venezuela siguen trabajando, siguen al frente de su trabajo educativo compartido con el sistema educativo público, pues. Situación la económica que estamos viviendo, que vivimos todos los sectores, pues. Ya comprobado, ya tenemos muchos años en esta situación y por supuesto que ha ido afectando, pues, pero seguimos allí, seguimos con nuestro trabajo, dando frutos, innovando, buscando las nuevas formas y los nuevos métodos de poder seguir haciendo nuestro trabajo y mantener nuestros alumnos. Profesora, escuchaba una nota donde decía que hay un porcentaje importante de padres y representantes que están morosos en las escuelas. A ver, pongo un contexto, la educación privada y la educación mixta, porque creo que en Venezuela hay una educación mixta que es privada porque tiene un manejo privado, como la de Fe y Alegría y la de las escuelas arquidiocesanas, pero es pública porque recibe subsidios del Estado venezolano a través de la Asociación de Iglesia Católica. Pero el nivel, uno siempre quería ir a la educación privada por el plus que recibía. Es un plus importante que hoy tecnología, inteligencia artificial, es elemental que los estudiantes reciban conocimientos al respecto. ¿Cómo están ustedes haciendo para maniobrar en menos de este mar de los sargazos que significa la crisis económica venezolana? Sí, bueno, en principio toda la educación en Venezuela es pública. Tenemos una de dependencia privada y una de dependencia subsidiada, tal como lo estaba diciendo usted. Nosotros pertenecemos a ANDIE, que es la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, y nuestros institutos no tienen el subsidio del gobierno. Unos años atrás se tuvo, pero luego se tuvo la visión que los colegios, al ser una empresa, deberían ser autosustentables. Y al ser autosustentables, debían cubrir sus costos. Pues se puso a la orden del Ministerio de Educación esa cantidad de dinero que se daba vía subsidio y los colegios comenzaron a funcionar de otra manera. Ahora bien, ¿cómo trabajamos en esta situación inflacionaria? Ciertamente es muy fuerte, pues, y se ha visto en la baja de la matrícula que hemos tenido muchas de nuestras instituciones. ¿Y a qué se debe? A la falta de poder adquisitivo del representante. No es menos cierto que su poder adquisitivo ha bajado y nosotros, al ser una empresa, necesitamos mantener un ritmo, pues, un ritmo que, bien como usted lo dijo, tiene que cubrir un plus. Nosotros necesitamos ir a la vanguardia de la educación en el mundo, pues. Así usted, por ejemplo, consigue que los colegios de educación privada ya en su mayoría tienen el inglés ya como un segundo idioma y otros ya están trabajando también con otro idioma buscando lo que se llama el trilingüismo.
En la parte de la neurociencia, entonces tienes a muchos de los colegios ya incorporando esa área. ¿Por qué se incorpora esa área? Porque nosotros necesitamos saber, si lo que hacemos es enseñar, necesitamos saber cómo aprende el cerebro, y eso lo deben saber tanto nuestros alumnos como nuestros profesores, y entonces allí se comienza otro trabajo. En la parte de la música, en la parte del deporte, en la parte de la comprensión lectora y de muchos otros proyectos que diferencian a cada uno de los institutos que pertenecen a ANDIE. Muy bien, profesora. Ahora, ¿cómo sostener esto? Una pregunta básica. ¿Cuál es el promedio de la matrícula? Si se puede hablar de un promedio, porque dependiendo del colegio, los costos son unos u otros. ¿Y cuál es el promedio de los salarios de los maestros en estas escuelas? Mire, en estas escuelas, así como tienen mensualidades que van desde $65, no te sé decir de 65 en las escuelas afiliadas a nuestro colegio, creo que el más alto cobra $370. Entonces tienes unos promedios de salario que van de 250, quizás 500, $600, dependiendo de cada una de las instituciones, dependiendo del número de alumnos, dependiendo de su estructura. Todo eso tiene una relación, porque ¿de dónde salen el monto de los salarios? El monto de los salarios sale de los ingresos que tiene el colegio y vienen dados por una estructura de costo que tiene una relación de 70-30. Allí comienzas a ver entonces el diferencial. Si yo tengo muchos ingresos, ese 70% es mucho más representativo al colegio que tiene menos ingresos. Esa es la proporción que debemos tener según las resoluciones que nos rigen, pues, y a las cuales estamos obligados a dar fiel cumplimiento. Muy bien. Ahora, hay presiones que escuchaba en un programa que usted compartía con una de las más altas líderes de Fe y Alegría. Ella decía, mira, el muchacho, si no tiene el uniforme, pues que no venga con uniforme. Si no tiene los libros, aquí están los libros, que traiga cuaderno y lápiz, pero nuestra función es que el muchacho venga a la escuela. Evidentemente sé que la función de digamos, el gremio de educación que usted dirige, aunque tiene esa preocupación, tiene otro tipo de reglas, o son las mismas reglas que pudiera, por ejemplo, la elasticidad que tiene Fe y Alegría. Sí, ciertamente nuestras instituciones no viven esa situación, pues el uniforme forma parte del equipamiento que el alumno debe tener, y en el momento en que hace la inscripción se le entrega, y no hemos tenido ese problema, pues. Esa situación no la estamos viviendo, es lo mismo que la situación de no tener los docentes. Nuestros docentes están completos en la institución. Quizás algunos no sean especialistas, pero tienen su componente docente. No trabajamos los 5 días y el cumplimiento del contenido programático, pues. Además, como decía usted, del plus que le da cada una de las instituciones de acuerdo a su proyecto educativo. Una pregunta, profesora. ¿Con qué se están enfrentando ustedes a nivel de preparación estudiantil? Cuando un estudiante viene, todo su recorrido estudiantil en escuelas privadas de calidad, bueno, él tiene digamos, un índice y un nivel de conocimiento que se homologa con sus compañeritos que vienen de la escuela privada. Pero, por ejemplo, cuando un muchacho de la escuela pública va a la escuela privada, hay un impacto entre los conocimientos que ese muchacho trae o esa niña, y cuáles son los mecanismos que utilizan ustedes dentro de los institutos de educación para intentar homologarlos. Sí, generalmente es poco el movimiento que hay de colegio público al colegio privado. Nosotros estamos viendo una migración de colegios que tienen una matrícula un poco o significativamente menor, como les dije inicialmente, pues tenemos diferentes mensualidades.
pero sí en menor proporción llegan los alumnos de los colegios públicos. Generalmente pertenecen alumnos que ya estaban dentro del sistema privado, pero con el problema de la migración y el problema económico, ellos tuvieron que emigrar. ¿Qué pasa allí? En la mayoría de estos alumnos hay un conocimiento previo que se mantiene y es mucho más fácil rescatarlo. ¿Cómo se rescata? En la parte de una nivelación que en su mayoría tienen todos los colegios afiliados el primer momento académico de cada año, pues. Y aparte de eso, hay una evaluación. El número de alumnos en los salones es reducido. Eso le permite al docente también tener un control diferenciado con sus alumnos y poder aplicar las medidas necesarias para buscar el conocimiento previo que se necesite para llevar al alumno a la zona del conocimiento próximo. Bueno, profesora, para nosotros ha sido un placer. Yo creo que yo he quedado satisfecho con mis preguntas y con su respuesta, cosa que le agradezco a usted. Esperemos que la próxima vez sea sin apagón, porque entiendo que usted está sufriendo un apagón en el sitio donde se encuentra. Muy fuerte, pero había el compromiso con ustedes y bueno, hacía falta también que la gente tenga la información, sobre todo en estos momentos que nosotros estamos preparando las estructuras de costo para someterlas a la aprobación de los representantes. Aprovecho la oportunidad para decirle que el margen de aumento varía y está entre un 8 y un 20%, dependiendo de la necesidad y el proyecto académico que esté presentando la institución. Eso lo propone la escuela y lo aprueba la comunidad educativa, ¿no? Así mismo es. Se tiene una estructura de 5 miembros que se eligen de la comunidad estudiantil, se le hace la presentación del proyecto y si ellos no tuviesen ninguna objeción, se llama a una asamblea que puede ser todavía, hay la oportunidad de hacerla online o hacerla presencial. Y obteniendo allí el 51% de la aprobación de los representantes, ya se convierte en la mensualidad legal de la institución. Se debe cumplir durante todo ese año esa mensualidad, pues. Independientemente del proceso inflacionario. Independientemente del proceso inflacionario, y es una de las cuestiones que nos tiene en situaciones, pues fíjense que por allí hay una propuesta de que se hagan ajustes trimestrales, pero la resolución no nos lo permite. Nosotros debemos hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Si un colegio tiene una situación dada y debe enfrentarla, bueno, se puede llamar a una asamblea, pero se debe hacer mediante otra asamblea. ¿Ok? Para que se eviten situaciones, porque el representante, una vez que inscribe, espera terminar la mensualidad con eso. De esa forma lo estamos haciendo, es como lo dice la resolución. Este año no hubo cambios, el año pasado tampoco en las resoluciones, pero bueno, ya nosotros le hemos estado dando insumos a los organismos para que sepan a qué nos estamos enfrentando. Pues la situación de los servicios es problemático para nosotros, porque todos los meses también nos aumenta y son coercitivos. Si usted no ha pagado, le cortan la luz, no hay ningún problema, no les importa que usted tenga luz. Igual el agua. La cuestión con la parte de los impuestos es muy fuerte. Por ejemplo, las pensiones, si usted no tiene el dinero completo y lo paga un día, 2 días después, usted tiene una multa muy fuerte, significativa, 1000 veces el valor de la moneda más alta que aparezca en la página del Banco Central de Venezuela. Y a todo eso estamos sujetos. Bueno, profesora, fuerte la situación. Yo les deseo éxito, que continúen ustedes, porque ustedes son complemento, digamos. La educación pública se ve complementada y a veces la educación privada la soporta las deficiencias de la educación pública. Muchísimas gracias a la profesora Nelly Sánchez de Molina, presidenta de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados. Buenas tardes para usted, profesora. Vamos a un